Bueno, muy bien, y nos metemos en uno de los temas que anunciábamos al principio del programa y tiene que ver con el bloqueo que realizó la oposición en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires respecto de este proyecto de la ley de financiamiento. Sí, hace algunos días habíamos hablado ya con quien vamos a hablar nuevamente ahora en este momento, con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, que nos explicaba, ¿no?, los objetivos de esa iniciativa que fue rechazada ayer por la oposición en la legislatura bonaerense. Estamos en línea nuevamente con Pablo López. ¿Qué tal, ministro? Aquí Rocío López, Matías Sáez, los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, charlábamos al principio del programa, ministro, sobre este rechazo que no se entiende. Usted había dado algunas explicaciones, incluso allí en la legislatura bonaerense, y también explicaba la necesidad de contar con esta ley de financiamiento, que es una herramienta fundamental, ¿no?, en este momento para realizar obras de infraestructura, obras que tienen que ver con programas para la provincia que generan empleo y además una herramienta fundamental para este contexto de pandemia. Sí, totalmente. La verdad que en dos oportunidades me convocaron a reuniones de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para explicar el proyecto. Lo expliqué, di detalles, expliqué cuál es el motivo, los fundamentos del proyecto, cuáles son los objetivos del proyecto que tienen que ver con lo que vos planteabas. La necesidad de contar con financiamiento, la autorización para contar con financiamiento en diferentes niveles. Uno que tiene que ver con el financiamiento de organismos multilaterales para llevar adelante proyectos que tienen que ver con la infraestructura de la provincia, como vos marcabas, proyectos de infraestructura vial, de infraestructura escolar, de infraestructura con impacto social, como puede ser la construcción de viviendas, sobre todo apuntando a población más vulnerable, que efectivamente va a tener una importancia central en los próximos meses porque atiende cuestiones estructurales de la provincia, pero al mismo tiempo sirve para llevar adelante este momento de impacto económico y social de la pandemia y que va a ser muy importante para la recuperación, para la generación de empleo. Y al mismo tiempo contar con algunas herramientas financieras para la administración de la caja de la provincia, como el bono a proveedores o la posibilidad de contar con una ampliación en el instrumento que son las letras que utiliza la tesorería. Claro, ¿y cómo se entiende la postura que han tomado cuando, bueno, se esperaba que después de esta explicación y de algunos diálogos contemos con esta ley? No, la verdad que se entiende solo desde un lugar de no contribuir a la gobernabilidad. Digo, o sea, han hecho declaraciones en el pasado de que tienen toda la intención de contribuir a que se pueda gobernar de la mejor manera en este contexto. Estamos en un contexto muy complejo, muy complicado, en el medio de una pandemia, y la verdad que nos priven de herramientas básicas. No estamos pidiendo nada descabellado, son montos muy razonables que, como dije, recién fueron explicados en más de una oportunidad. La verdad que no se entiende, o se entiende solamente desde el lado del oportunismo o de tratar de sacar algún provecho político, porque la verdad que incluso contribuye a que podamos seguir trabajando con los gobiernos municipales como lo veníamos haciendo para poder seguir asistiéndolo financieramente. Es importante contar también con esta herramienta, con lo cual no tiene, como dije recién, no tiene mucha lógica más que desde ese lado que acabo de mencionar, me parece. Claro, ministro. Bueno, esto es lo que pensábamos, ¿no?, justamente porque muchos de estos legisladores que se oponen en este caso, lamentablemente se están oponiendo a sus propios intendentes en algunos casos. Digamos, lo que se ha demostrado, por lo menos desde el comienzo de esta gestión, es que no ha habido discriminación en el reparto en ese sentido y menos durante toda esta pandemia, dependiendo del color político de cada municipio. Digamos, en este caso se ha repartido por partes iguales y se ha pensado igual en todo, ¿no? Por eso cuesta entender un poco más la posición de la oposición justamente en este momento, ¿no? Sí, es correcto. La verdad que nosotros realizamos una enorme asistencia financiera a los municipios, cerca de 14.000 millones ya hemos distribuido entre los 135 municipios de manera utilizando indicadores objetivos de manera equitativa, y privarnos de una herramienta que nos permite tener
cierta administración financiera, por ejemplo, con los proveedores de la provincia para poder, a partir de un instrumento que a nosotros nos descomprime de alguna manera la caja. Digo, son cosas que nos permiten seguir trabajando en esa dirección que veníamos trabajando y la verdad que lo que están haciendo ahora es obturando esta posibilidad, la posibilidad de administrar de la mejor manera esta situación de emergencia, esta situación de pandemia. Digo, los gastos que tenemos en salud, hemos destinado cerca de 12.000 millones a reforzar el sistema de salud en este contexto, vinculado específicamente al COVID. Digo, son enormes, obviamente, las complicaciones y las presiones financieras que tenemos, y la verdad que este proyecto no se apruebe no hace más que dificultar, digamos, ¿no? la posibilidad de administrar la situación. Ministro, usted hablaba de oportunismo político. ¿Piensa que tiene que ver con una reunión que tuvo justamente previamente la ex gobernadora María Eugenia Vidal con la mesa provincial de Juntos por el Cambio, que quizás tiene que ver con esa situación? No, bueno, la verdad que no lo sé, habría que preguntarle a ellos. Yo digo, remitiéndome a los hechos, lo que puedo decir es que a partir de lo que planteamos nosotros en el proyecto, de todas las consultas que nos hicieron, hubo un ida y vuelta de consultas que fueron todas respondidas, las preguntas que plantearon, los detalles, hemos dado todos los detalles del proyecto. Con lo cual, más allá de eso, la respuesta creo que la tienen que dar ellos, no claro. Nosotros, ¿no? Pablo, ¿y cómo cree que va a continuar esto, digamos, no? ¿Van a continuar con las negociaciones? ¿Van a buscar una alternativa en este caso? Porque era un plan que realmente era ambicioso en cuanto a la reactivación económica, lo hemos charlado la otra vez que hablamos con usted también, y que, bueno, iba por ese lado también, ¿no? De pensar un poco en la pospandemia, de pensar un poco de cómo se sale de todo esto a partir de la reactivación, digamos. ¿Qué alternativas se les ocurren, ¿no? En este momento, pensando en, bueno, cómo se cayó en este caso esta ley, este pedido, ¿no? Sí, nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando. Obviamente, como dije recién, esta situación complejiza aún más el panorama. Exactamente como vos decías, es importante para poder seguir administrando durante la pandemia, y es importante para lo que viene, digamos, para el proceso posterior, para la pospandemia, para avanzar en una reactivación. Es un proyecto que es importante que se apruebe. Digo, ahora cómo sigue el proceso en la legislatura, no lo sé, va a depender de los legisladores, digamos, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir trabajando como estamos trabajando, obviamente con la complicación que genera que esta ley no se apruebe. Claro. Bien. Bueno, ministro, muchísimas gracias por esta comunicación, y por supuesto que vamos a seguir con el tema. Por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta luego. Por favor, hasta luego, muchas gracias. Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, dialogábamos con él.